El Código Da Vinci por Dan Brown. Capítulo 61. Princesa Sophie. Sophie sentía un vacío en su interior mientras oía el golpeteo cada vez más lejano de las muletas de Tevin contra el suelo del pasillo. Aturdida, se volvió para mirar a Landon, que negó con la cabeza, como si le estuviera leyendo los pensamientos. «No, Sophie», le susurró, sin atisbo de duda en la mirada. «Eso mismo fue lo primero que se me ocurrió cuando me dijiste que tu abuelo pertenecía al priorato y que quería revelarte un secreto sobre tu familia, pero es imposible». Hizo una pausa. «Saunier no es un apellido merovingio». Sophie no sabía si sentirse aliviada o decepcionada. Hacía un rato, curiosamente, Landon le había preguntado como de pasada cuál era el apellido de soltera de su madre, Chauvel. Ahora entendía por qué lo había hecho. «¿Y Chauvel?», le preguntó nerviosa. Landon volvió a negar con la cabeza. «Lo siento, sé que te habría ayudado a entender algunas cosas sobre tu origen, pero no. Solo quedan 2 líneas directas de merovingios. Sus apellidos son Plantard y Saint-Clair. Ambas familias viven escondidas, probablemente ayudadas por el priorato». Sophie repitió mentalmente aquellos apellidos y negó con la cabeza. En su familia no había nadie que se llamara así. De pronto se sintió invadida por un fuerte cansancio. Se dio cuenta de que estaba igual de lejos que en el Louvre de conocer la verdad que su abuelo había querido revelarle. Ojalá la tarde anterior no le hubiera mencionado a la familia. Al hacerlo, le había abierto unas heridas que le hacían tanto daño como siempre. «Están muertos, Sophie, y no van a volver», pensó en su madre, que le cantaba nanas para que se durmiera, en su padre, que la cargaba en los hombros, en su abuela y en su hermano menor, que le sonreía con sus alegres ojos verdes. Todo aquello se lo habían robado y solo le había quedado su abuelo. «Y ahora él tampoco está. Me he quedado sola». Sophie se volvió en silencio para contemplar una vez más la última cena y se fijó en el pelo largo y rojizo de María Magdalena, en sus ojos serenos. En su expresión había algo que evocaba la pérdida de un ser querido, la misma que Sophie también sentía. «Robert», dijo en voz baja. Él se acercó. «Leigh dice que la historia del Grial está por todas partes, pero esta noche ha sido la primera vez que yo he oído hablar de ella». Landon hizo el ademán de ponerle la mano en el hombro para tranquilizarla, pero se contuvo. «Seguro que la has oído más veces, Sophie. Todos la conocemos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta». «No te entiendo». «La historia del Grial está en todas partes, pero oculta. Cuando la Iglesia prohibió hablar de la repudiada María Magdalena, su historia tuvo que empezar a transmitirse por canales más directos, canales llenos de metáforas y simbolismo». «Claro, el mundo de las artes». Landon se acercó a la reproducción de la última cena. Un ejemplo perfecto. Algunas de las más destacadas obras pictóricas, literarias y musicales nos hablan secretamente de la historia de María Magdalena y de Jesús. Landon se refirió brevemente a las obras de Leonardo da Vinci, de Botticelli, de Poussin, de Bernini, de Mozart, de Victor Hugo. En todas latía el intento por restaurar el culto a la prohibida divinidad femenina. Leyendas clásicas como las de Sir Gawain y el Caballero Verde, el Rey Arturo o la Bella Durmiente eran alegorías del Grial. El Jorobado de Notre Dame de Victor Hugo y la Flauta Mágica de Mozart estaban llenas de simbología masónica y de secretos sobre el cáliz. «Una vez abrimos los ojos al Santo Grial», dijo Landon, «lo captamos por todas partes, en pinturas, en piezas musicales, en libros, hasta en los dibujos animados, en los parques temáticos y en las películas más populares». Landon le enseñó su reloj de Mickey Mouse y le dijo que Walt Disney había dedicado su plácida existencia a trabajar para transmitir la historia del Santo Grial a las futuras generaciones. A lo largo de toda su vida, a Disney lo consideraron siempre como una versión moderna de Leonardo. Los dos se adelantaron mucho a su tiempo. Los dos fueron artistas extraordinariamente dotados, miembros de sociedades secretas y notorios bromistas. Al igual que en el caso de Leonardo, a Walt Disney le encantaba incluir mensajes ocultos y símbolos en sus obras. Para el ojo entrenado del experto en simbología,
Ver alguna de las primeras películas de Disney era quedar sepultado bajo una luz de alusiones y metáforas. La mayor parte de sus mensajes trataban de la religión, de la mitología pagana y de las historias de la diosa sometida. No es casualidad que retomara los cuentos de la Cenicienta, la Bella Durmiente y Blancanieves. En las tres se trata el tema de la encarcelación de la divinidad femenina. Además, a nadie le hace falta saber mucho de simbología para entender que Blancanieves, una princesa que cayó en desgracia tras darle un bocado a una manzana envenenada, representa una clara alusión a la caída de Eva en el jardín del Edén, ni que la princesa Aurora de la Bella Durmiente, Rosa, en nombre clave y escondida en la espesura del bosque para protegerse de las garras de la bruja malvada, es la historia del Grial contada a los niños. A pesar de su imagen de seriedad corporativa, la factoría Disney ha mantenido siempre ese elemento fresco y desenfadado, y los creadores se divierten incorporando símbolos secretos a sus producciones. Landon no olvidará nunca el día en que uno de sus alumnos le trajo un DVD del Rey León y detuvo la película en un fotograma en el que se leía claramente la palabra sexo, escrita con partículas de polvo sobre la cabeza de Simba, el protagonista. Aunque la primera reacción de Landon fue atribuirla más a una broma adolescente del dibujante que a una alusión ilustrada a la sexualidad pagana, había aprendido a no desestimar el simbolismo de Disney. La Sirenita, por ejemplo, era un cautivador tapiz de símbolos espirituales relacionados hasta tal punto con la diosa que no podía ser obra del azar. La primera vez que Landon vio la película se quedó boquiabierto al comprobar que el cuadro que decora el hogar submarino de Ariel no es otro que Magdalena Penitente, la famosa pintura de Georges de Latour del siglo XVII, un homenaje a la denostada María Magdalena muy adecuado por otra parte, teniendo en cuenta que la película resultaba ser un collage de 90 minutos con descaradas referencias simbólicas a la santidad perdida de Isis, de Eva, de Piscis, la diosa pez y reiteradamente de María Magdalena. El nombre de la sirenita, Ariel, poseía estrechos vínculos con la divinidad femenina y en el libro de Isaías era sinónimo de la ciudad santa sitiada. Estaba claro además que el hecho de que la sirenita fuera pelirroja tampoco era casual. El golpeteo de las muletas de Tevin sobre el suelo se oía cada vez más cerca y su ritmo era cada vez más acelerado. Cuando su anfitrión entró por fin en el estudio, lo hizo con gesto muy serio. «Será mejor que te expliques, Robert», dijo fríamente. «No has sido sincero conmigo».